Todos tenemos un especial interés por saber cuál es el entrenamiento que realizan los demás. Es habitual llegar a nuestros grupos de entrenamiento y preguntarle a nuestros compañeros qué han entrenado hoy, o qué les va a tocar, o qué tal les ha ido el entrenamiento. Pero en realidad, ¿el entrenamiento qué es? Pues bien, el entrenamiento es la combinación del ejercicio por un lado y la recuperación. Es decir, el ejercicio le llamamos al estímulo que le estamos dando a nuestro organismo y la recuperación el tiempo necesario para asimilar y adaptar ese ejercicio. Por lo tanto, la combinación de ambos le vamos a llamar la carga de entrenamiento o la carga de trabajo. Y hoy aquí te lo vamos a explicar. Conforme vamos avanzando en nuestro nivel de rendimiento y conforme vamos mejorando nuestras prestaciones, nos encanta ir registrando en nuestro diario de entrenamiento la cuantificación de kilómetros que realizamos semanalmente. Es muy estimulante ver cómo cada semana que va pasando aumentamos ese volumen total. 50 kilómetros, 60 kilómetros, 70 kilómetros, y cuando miro atrás esa agenda de entrenamiento y veo que hace un mes hacía un porcentaje menor de kilómetros, realmente es estimulante. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo es posible que los atletas profesionales puedan llegar a realizar esa cantidad de kilometrajes. Conocemos que muchos de los maratonianos más importantes de nuestro país e internacionalmente son capaces de realizar más de 200 kilómetros por semana. Pues bien, me gustaría en este momento explicar algunas diferencias de la carga de entrenamiento del atleta profesional a la nuestra, a la del atleta popular. Tenemos que valorar y tenemos que tener en cuenta que ese atleta profesional se dedica única y exclusivamente al entrenamiento. Tiene 24 horas para entrenar, su vida está dedicada en exclusividad. Entrenan, descansan, tienen una alimentación correcta, tienen sus masajistas. Por lo tanto, su nivel de entrenamiento, además de que son atletas con un talento extraordinario, pero su nivel de entrenamiento puede ser muchísimo mayor. Y uno de los secretos que dicen que tienen los keniatas en esos campos de entrenamiento de Kenia, de ITEM, es que posiblemente muchos de ellos son capaces de descansar, es decir, de dormir entre 10 y 12 horas diarias. Ahí esa importancia de la recuperación que decíamos en el inicio del capítulo, esa recuperación, ese descanso va a formar parte siempre de nuestra mejora en el rendimiento. Por lo tanto, nosotros nunca nos podemos comparar a ellos, porque si ahora vemos cuál es nuestra vida diaria, que tenemos que ser capaces de atender a la familia, atender al trabajo, de poder organizar nuestra sesión de entrenamiento en función de nuestros horarios de trabajo, puedo trabajar por la mañana, puedo trabajar por la tarde, tengo que modificarlo, ni mucho menos ya si además esos trabajos tienen tensión acumulada. Muchas veces muchos de vosotros me planteáis, oye José, no sé qué pasa, estoy fatigado, estoy entrenando despacio, no estoy aumentando carga de trabajo y sin embargo no soy capaz de mejorar. No minimicemos nunca que la tensión emocional forma parte de la fatiga muscular. Y a veces estamos envueltos en esas tensiones que no nos facilitan o que no nos ayudan a mejorar. Porque al final el rendimiento es una cuestión de equilibrio. El rendimiento es una cuestión de tenerlo todo bien conjuntado, donde yo pueda trabajar, pueda atender a mi familia y yo pueda tener mis sesiones de entrenamiento. ¿Esto por qué os lo digo? Bueno, muy sencillo, pues porque nosotros tenemos que ser capaces de saber quiénes somos, cuáles son nuestras posibilidades, cuál es nuestro tiempo de disponibilidad y en función de todo ello poder enfocar nuestras cargas de entrenamiento. Bien, estamos en un momento en el que casi que diariamente, a través del Twitter, a través de Internet, a través de las redes sociales, a través de amigos, nos llegan planes de entrenamiento. Los planes de entrenamiento se han convertido casi que en algo habitual. Uno lee una revista y automáticamente le están diciendo cómo puede bajar usted en un 10K de 40 minutos, cómo puede usted bajar en una media maratón de 1 hora 45. Claro, eso siempre resulta estimulante, porque al final todos queremos conseguir nuestros retos. Pero me gustaría en estos momentos tratar con un especial cuidado este aspecto. Es decir, el entrenamiento siempre tiene que ser absolutamente individualizado. El entrenamiento tiene que estar basado en función de mis posibilidades y no de un plan de entrenamiento estándar donde no tiene en cuenta todos los argumentos que yo os he comentado antes. Ese plan de entrenamiento no va a saber si yo para poder realizar esa sesión resulta que me tengo que levantar a las 6 de la mañana y poder realizar esa sesión antes de ir a trabajar.
O ese plan de entrenamiento no es consciente si yo al día siguiente tengo una reunión de trabajo, no puedo realizar esa sesión y me estoy volviendo loca para poder incrustarla en ese día. Muchísimo cuidado. Tenemos que ser suficientemente cautos, suficientemente inteligentes para que esos planes de entrenamiento no nos afecten y no nos convirtamos en esclavos del plan. Yo siempre digo que el plan se adapta al atleta y no al atleta al plan. Pues bien, en estos momentos me gustaría comentaros también un aspecto que es muy importante dentro de la carga de entrenamiento, que es la carga programada y la carga real. La carga programada es todo aquello que vosotros vais a ver en ese plan de entrenamiento que os ha llegado, bien por vuestro entrenador o bien porque lo habéis conseguido de alguna revista especializada o de algún sitio especializado. Pero una cosa es esa carga programada y otra cosa es el efecto que causa el entrenamiento en tu organismo, y eso será la carga real. Es decir, que nosotros cuando planteamos un entrenamiento no lo tenemos que plantear en función de la carga programada, sino del resultado que esa carga ha originado en mi organismo. Si yo lo sé, podré realizar un plan de entrenamiento correcto. Quiero deciros, pongo un ejemplo, si yo hoy realizo 6 series de 1000 a ritmo competición, tengo que saber qué respuesta va a tener mi organismo para el día siguiente saber qué tengo que hacer. Si tengo que descansar, si tengo que hacer un rodaje extensivo o si puedo hacer algún entrenamiento un poquito más fuerte. Es decir, muchísimo cuidado con la carga programada y la carga real. Son aspectos que nos van a ayudar muchísimo a la hora de gestionar y de organizar nuestro plan de entrenamiento. Acabamos de hablar de los elementos extrínsecos a la carga, es decir, aquellos elementos que no van inherentes en la sesión de entrenamiento, pero que también hay que valorar. Ahora, en estos momentos, vamos a enumerar los 5 elementos intrínsecos, es decir, los 5 elementos que tienen que tener toda sesión de entrenamiento y toda planificación de trabajo. El primero de ellos es el volumen del estímulo, es decir, la duración y número total de estímulos en un entrenamiento. El segundo de ellos es la duración de ese estímulo, la duración de un único estímulo o series de estímulos. Por lo tanto, vemos el volumen, vemos la duración. El tercero de esos elementos va a ser la frecuencia de entrenamiento, el número de entrenamientos que podemos realizar por día o por semana, es decir, número de sesiones, la frecuencia, la cantidad total de sesiones. Después tendríamos la densidad del estímulo. Este es un aspecto importante que a veces se utiliza poco y a veces la gente minimiza, es decir, la relación temporal que existe entre la fase de carga y la fase de recuperación. Sería el tiempo de recuperación que yo puedo realizar, por ejemplo, entre series o entre un entrenamiento por la mañana y un entrenamiento por la tarde. Si yo estrecho esa recuperación, la densidad en el entrenamiento será mucho mayor. Y por último, la intensidad. La intensidad del estímulo, que acaba siendo un factor decisivo para el efecto del entrenamiento. Estos 5 serían los elementos intrínsecos que tenemos que valorar siempre en cada una de las sesiones de entrenamiento. Durante todo el capítulo hemos estado hablando de la importancia del ejercicio, estímulo y de la recuperación. Evidentemente, mucho estímulo, mucho ejercicio y poca recuperación, acabamos por generar fatiga y acabamos por no progresar. En contra, poco ejercicio y poco estímulo y muchísima recuperación, acabamos por tampoco progresar. Es decir, que el elemento del equilibrio acaba siendo fundamental y acaba siendo determinante en el entrenamiento. Es el momento de que tú le pongas en conocimiento a tu entrenador de toda tu situación laboral, tu situación personal, cuándo puedes entrenar, cuánto tiempo tienes, para que tu entrenador te pueda ajustar perfectamente esa carga de trabajo, para que tu entrenador, junto contigo, podáis saber cuál es esa carga programada y esa carga real que hemos comentado. Pero bien, ahora nos quedaría saber cómo somos capaces de distribuir la carga a lo largo de una planificación y a lo largo de un microciclo. En el próximo capítulo os contaremos la distribución de cargas de entrenamiento. Entrena con Serrano. Alimentación y deporte para un estilo de vida saludable. Síguenos en pasateaserrano.com.